estimadas autoridades municipales, querida Asociación de Vecinos de la Virgen del Rosario, amados hermanos y hermanas. Estamos celebrando con gozosamente, esta festividad de la Virgen María, la Virgen del Carmen, tan popular y tan querida en toda nuestra geografía, que tiene su origen muy antiguo. La devoción a la Virgen del Carmen, del Carmelo, hunde sus raíces en un lugar y en un tiempo bien determinados, bien precisos. En un lugar que se llama el Monte Carmelo, precisamente, que es una cadena montañosa de Galilea y que se asoma al mar y cuyo nombre, Carmen, significa jardín en hebreo. Las Sagradas Escrituras celebran ya la belleza de este lugar, del Carmelo, donde el profeta Elías oró, rezó e imploró y defendió la pureza de la fe del pueblo de Israel en el Dios vivo y verdadero. En este monte, ya en el siglo XII, algunos eremitas se retiraron para dedicarse a la contemplación, para dedicarse a la oración, erigiendo una iglesia cuya vocación era la Virgen María y constituyendo más tarde la orden bajo el patrocinio de la Virgen María del Monte Carmelo, dedicada a la vida contemplativa. Y ahí tiene el origen de la orden de los carmelitas, sean calzados como descalzos. Contemplar a María es identificarse con el querer de Dios. La lectura del Evangelio que acabamos de escuchar puede resultarnos un tanto chocante, como si Jesús rechazase a su madre. Nada más lejos de esta intención en la mente de Jesús. Mientras Jesús estaba sentado con la gente, alguien que hemos escuchado le dice que su madre y sus hermanos le esperan. A lo que Jesús responde con esta frase un tanto misteriosa. Estos son mi madre y mis hermanos. Quien escuche y cumpla la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús, al pronunciar estas palabras, yo diría que en vez de rechazar a su madre, refuerza la maternidad de María, no solo en el aspecto biológico, porque era su madre, sino sobre todo como María es la madre de la fe, es la madre que tuvo fe, que acogió la propuesta del ángel. San Agustín, mi padre, dice que más bendita fue María recibiendo la fe de Cristo que recibiendo la carne de Cristo. Por lo tanto, es más importante creer en Jesús que ser madre de Jesús. Igualmente, Santa Isabel, su prima, en el momento de la visitación, le dice: bienaventurada tú que has creído, bienaventurada tú que creíste al anuncio del ángel. Y San Juan Crisóstomo va todavía más lejos para decir que ella no habría sido bienaventurada, aunque hubiese sido madre de Cristo, si no hubiera oído la palabra de Dios y no la hubiera guardado y cumplido. Por lo tanto, es más importante escuchar y cumplir la palabra de Dios que ser madre biológica. Este pasaje de la vida de Jesús, lejos de crear en nosotros desconcierto, nos acerca, diría, más a la Madre de Jesús, puesto que expresa el paso de la familiaridad puramente natural a la familiaridad espiritual, que María vive ya y que se nos ofrece a todos desde la fe. Queremos vivir nuestra vida de fe, nuestra fe y creencia en la voluntad de Dios. En aquel momento, la voluntad de Dios era que Él
evangelizara a quienes le estaban escuchando y que éstos le escucharan. Por lo tanto, la presencia, la predicación de Jesús va dirigido especialmente a que esta gente descubra el misterio del reino de Dios, un misterio que es de amor, de un Dios que nos ama. Eso pasaba por delante de cualquier otro valor, por entrañable que fuera, como era el ser madre de Jesús. Para hacer la voluntad del Padre, Jesucristo había dejado a María y ahora estaba predicando lejos de su casa, pero estaba cumpliendo la misión que su Padre Dios le había encomendado: predicar el reino de Dios, predicar el amor de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Y quién ha estado más dispuesta a realizar la voluntad de Dios que María? Recordamos lo que dice María al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta es la total disponibilidad de María a Dios. Por eso San Agustín dice que María primero acogió la palabra de Dios en el Espíritu por la obediencia y solo después la concibió en su seno por la encarnación. Por lo tanto, es más importante acoger esta palabra, este mensaje que Dios nos transmite, que acogerlo en la propia carne. Es importante esto para nosotros, para que sí consideremos a María como el prototipo de nuestra vida. Pero María, antes de concebir a Jesucristo, lo concibió en la fe, en la disponibilidad. Si María concibió a Jesús es porque estaba dispuesta a todo lo que Dios quisiera de ella. Por esto diría que Jesús crea un modo nuevo de relación que trasciende el tema biológico. La unión, la familia de Jesús se da en la vivencia de la voluntad del Padre. Y lo quiere esto, porque quiere que creamos en Él y que creamos una familia, una auténtica familia, y que experimentemos la riqueza del compartir. Que no nos cansemos de recrear entre nosotros el afecto y la caridad. Por eso es importante este mandamiento de la caridad, del amor de unos para con otros. Ciertamente seremos cumplidores de la palabra de Dios. Ciertamente concebiremos en nuestra vida a Jesús si ciertamente nos amamos, si ciertamente creemos en Él, si nos entregamos totalmente a Él. Y esto sí hará que nosotros crezca, madure esta fe en Jesucristo, como fue creciendo en el corazón y en la voluntad de María. María es la mujer que Jesús quiso que nos enseñara el camino hacia Él, que nos mostró cómo es la familia que Jesús quiso. María, la Virgen del Carmen, ella es la madre que Jesús nos confía en el momento más importante de su vida. ¿Sabéis cuál es? El momento de su despedida, el momento de la cruz. El momento más hermoso de la vida de Jesús fue el momento más triste, más amargo a los ojos de la humanidad. Porque la cruz es cuando Jesús nos mostró el amor inmenso que Dios nos tenía. Pues bien, en ese momento, diríamos, importante, el más importante de la vida de Jesús, en ese momento Jesús nos dio lo último, lo más precioso que tenía. En el momento de la muerte, de la despedida de este mundo, es cuando se revelan los secretos más profundos, es cuando se dan los últimos consejos, es cuando se da lo último que nos queda. Pues bien, en ese momento precioso